Estás en el garaje, sacas una lata barata del estante y nadie imagina que ese gesto puede evitar una avería de miles de euros. Una simple lata de menos de $10 que muchos usan mal, otros no usan nunca y algunos aplican justo donde jamás deberían. Y ahí empieza el problema. Porque cuando se usa bien, puede ahorrarte diagnósticos, tiempo y dinero. Pero cuando se usa mal, el daño es silencioso y caro. Número 1. Detectar fugas de vacío sin escáner ni adivinanzas. El motor está al ralentí y algo no cuadra. Vibra, ratea, da pequeños tirones en los semáforos o enciende el testigo del motor sin una causa clara. En muchos casos no es un sensor roto ni una avería grave. Es una pequeña fuga de vacío. Una grieta mínima en una manguera que desajusta la mezcla aire-combustible y con el tiempo dispara consumo, desgaste y facturas innecesarias. Aquí es donde esta lata demuestra su verdadero valor. Al rociar ligeramente alrededor de las mangueras de vacío con el motor encendido, el producto entra por la fisura y la sella de forma momentánea. Si el ralentí cambia de inmediato, acabas de localizar el problema. Sin desmontar nada, sin máquinas caras y sin pagar un diagnóstico que fácilmente supera los 100 euros. Es una prueba simple que, usada con cabeza, puede evitar daños mayores al motor. Y hay un detalle importante que casi nadie explica. A diferencia de otros sprays agresivos, esta fórmula es segura alrededor de plásticos y muchos sensores cuando se usa con moderación. Por eso funciona bien en zonas cerradas del motor donde otros productos pueden causar más problemas de los que resuelven. No es magia, es entender para qué sirve y dónde aplicarlo. Número 2. Proteger conectores eléctricos antes de que se conviertan en una pesadilla. Los fallos eléctricos no avisan. Un día todo funciona y al siguiente aparecen errores, sensores que fallan o presupuestos absurdos por un simple conector sulfatado. En la mayoría de los casos, el culpable es la humedad acumulada con el tiempo. Esta fórmula fue creada originalmente para desplazar el agua, y ahí está la clave. Un rocío ligero sobre conectores limpios y con el coche apagado crea una barrera que evita la corrosión antes de que empiece. Es prevención pura. Una intervención de minutos que puede ahorrarte la sustitución de cables completos o módulos enteros. Si quieres evitar averías caras y aprender lo que los talleres no siempre cuentan, suscríbete a Secretos de los Mecánicos. Eso sí, no todas las versiones sirven para lo mismo. En componentes electrónicos delicados conviene usar limpiadores específicos que se evaporen sin dejar residuos. Saber elegir el producto adecuado marca la diferencia entre una solución inteligente y un problema nuevo. Número 3. Cuidar las gomas de las puertas antes de que se agrieten y empiecen las filtraciones. Ese momento en el que la puerta parece pegada en invierno no es casualidad. Es el caucho reseco, endurecido y a punto de fallar. Cuando esos burletes dejan de sellar bien, el agua entra, el ruido aumenta y los daños empiezan a acumularse sin que los veas. Alfombras húmedas, malos olores y, en el peor de los casos, problemas eléctricos. Un spray de silicona adecuado mantiene esas gomas flexibles, repelentes al agua y funcionales durante años. Aplicado de forma ligera y retirando el exceso, evita grietas y prolonga la vida del sellado. Es uno de esos mantenimientos invisibles que nadie hace, hasta que ya es tarde. Hay usos que parecen trucos sencillos, casi mágicos, pero que en realidad evitan daños muy reales y se hacen a tiempo. Y luego están los que muchos descubren demasiado tarde, cuando la pintura, el metal o la mecánica ya han empezado a deteriorarse. Número 4. Eliminar savia de árbol sin arruinar la pintura. Esa mancha pegajosa que no sale ni con agua ni con jabón no es suciedad normal. Es savia, y cuanto más tiempo pasa, más agresiva se vuelve contra la capa protectora del coche. Bajo el sol, empieza a quemar el barniz y deja marcas permanentes. Aquí, bien usado, este producto puede salvar la pintura. Aplicado sobre una superficie fría y dejando actuar unos minutos, ablanda la savia sin necesidad de frotar con fuerza. Con un paño de microfibra se retira suavemente, y después, se limpia la zona y se aplica cera. Ese gesto sencillo puede ahorrarte una pulida completa o incluso una repintada. La clave está en no dejar residuos y no usarlo nunca bajo el sol directo. Número 5. Devolver un aspecto digno a placas y piezas metálicas apagadas. Con el paso del tiempo, la sal de la carretera, la humedad y la suciedad van apagando el metal. Las placas se ven opacas, sucias y descuidadas. Un rocío ligero ayuda a levantar grasa, suciedad incrustada e incluso pequeños puntos de óxido superficial. No es una restauración milagrosa, pero sí una mejora rápida y barata. Limpiar primero,
Aplicar con un paño y retirar el exceso es suficiente para que el metal vuelva a verse presentable y evitar problemas innecesarios en inspecciones o controles. Número 6. Aflojar tornillos oxidados sin romperlos. Cualquiera que haya trabajado en su coche conoce ese momento tenso en el que la llave empieza a resbalar y sabes que, si fuerzas un poco más, el tornillo se va a partir. Aquí no se trata de fuerza, sino de penetración. Un buen penetrante entra en la rosca, rompe la corrosión y reduce el par necesario para aflojar. Usado correctamente, evita tornillos partidos, taladros, extractores y horas perdidas. Es una diferencia enorme entre una reparación sencilla y una que se complica sin necesidad. Número 7. Limpiar y dar brillo al cromo sin convertirlo en un proyecto interminable. Para golpes, embellecedores o llantas cromadas acumulan grasa de la carretera, manchas de agua y residuos difíciles de quitar. Con la técnica adecuada, este producto corta esa suciedad sin dañar el acabado y deja una capa protectora que retrasa el óxido. Aplicado con un paño de microfibra, o con lana muy fina en casos más extremos, devuelve el brillo sin recurrir a pulimentos caros ni sesiones eternas de limpieza. Es uno de esos atajos que, bien entendidos, ahorran tiempo y dinero. Aquí es donde muchos cometen errores por desconocimiento. No por mala intención, sino porque han visto trucos rápidos en Internet y nadie les explicó las consecuencias reales. Y en mecánica, un error pequeño hoy puede convertirse en una avería enorme mañana. Número 8. Revivir un motor mojado después de una tormenta o un lavado mal hecho. Pocas situaciones generan más nervios que girar la llave y que el motor no responda. Tras una lluvia intensa, un charco profundo o incluso un lavado a presión, la humedad puede colarse en el sistema de encendido. Bujías mojadas, conectores húmedos, chispa débil o inexistente. En estos casos concretos, este producto fue creado exactamente para eso, desplazar el agua. Aplicado con el motor frío, batería desconectada y sobre las zonas afectadas, expulsa la humedad y deja una película protectora que ayuda a recuperar la chispa. No es una solución para coches inundados, pero en exposiciones leves puede evitar una grúa y un diagnóstico innecesario. Muchos motores han vuelto a la vida en minutos gracias a este uso correcto. Número 9. El gran error de rociarlo sobre rayones de la pintura. Este es uno de los trucos más virales y también uno de los más engañosos. A simple vista parece funcionar. El rayón se disimula, el coche se ve mejor y la tentación es enorme. El problema es que no repara nada. Solo llena el surco con una capa aceitosa que atrapa polvo y suciedad. Con el tiempo, esa acumulación desgasta el barniz, apaga el color y puede provocar decoloración permanente. Lo que parecía una solución rápida termina obligando a pulir o repintar la pieza. Para rayones reales, existen productos diseñados para corregir pintura. Aquí no hay atajos seguros. Número 10. Usarlo dentro del motor como si fuera aceite. Sí, pasa más de lo que imaginas. Algunas personas creen que, por ser lubricante y anticorrosivo, puede sustituir o complementar al aceite del motor. Y aquí el error es crítico. No es un aceite. Es un solvente. No soporta temperatura, no mantiene una película estable entre metales y se evapora rápidamente. Usarlo dentro del motor puede provocar sobrecalentamiento, desgaste acelerado de cojinetes, pistones dañados y, en casos graves, la destrucción completa del motor. Además, es inflamable. En un entorno de altas temperaturas, el riesgo no es teórico. Es real. Este es uno de esos errores que convierten una lata barata en una factura de miles de euros. Y ahora llegamos al error más grave de todos. El que parece inofensivo, el que algunos incluso recomiendan en foros sin medir las consecuencias, y el que puede convertir una frenada de emergencia en un accidente serio. Número 11. Rociar este producto en los frenos. Parece una broma, pero ocurre más de lo que imaginas. Alguien oye un chirrido, ve óxido superficial o recuerda que esta lata sirve para todo y decide aplicarla sobre discos o pastillas. El problema es simple y brutal. El sistema de frenos funciona por fricción. En el momento en que introduces un lubricante, reduces esa fricción y comprometes directamente tu capacidad de detener el coche. No es inmediato, no siempre se nota al primer frenazo, y eso es lo más peligroso. El residuo puede impregnar las pastillas, contaminarlas de forma permanente y obligar a sustituirlas. En muchos casos también afecta a discos, retenes y pinzas. Lo que empezó como un chirrido termina en una reparación completa del eje, con costes que se disparan rápidamente. Y lo peor no es el dinero, es que durante ese tiempo estás circulando con un sistema de frenado comprometido.
Aquí no hay excepciones ni trucos. Para frenos solo se usan limpiadores específicos que se evaporan sin dejar residuo y están diseñados para trabajar con sistemas de fricción. Cualquier otra cosa es jugar con la seguridad. Y este punto resume todo lo anterior. Esta lata no es buena ni mala por sí misma. Lo que marca la diferencia es saber dónde usarla y, sobre todo, dónde no. La fórmula original es útil para desplazamiento de humedad y tareas generales. Pero cuando hablamos de electrónica delicada, gomas, sellos o tornillería oxidada, existen versiones específicas diseñadas para cada función. Usar el producto correcto en el lugar correcto es lo que separa el mantenimiento inteligente del desastre mecánico. Secretos de los Mecánicos existe para ayudarte a cuidar tu coche y tu bolsillo. Suscríbete. Si hay una sola regla que deberías grabarte a fuego es esta. Nunca apliques este tipo de productos en piezas que dependen de fricción, de lectura precisa de sensores o de calibraciones térmicas. Lo que elimina un ruido en un sitio puede provocar una avería grave en otro. Usado con cabeza, esta lata barata puede ahorrarte diagnósticos, remolques y reparaciones caras. Usada sin criterio, puede costarte miles. Y ahora piensa en esto. Así como hay productos que se usan mal y generan problemas, también existen hábitos de mantenimiento sencillos que casi nadie aplica y que pueden alargar la vida del motor de forma sorprendente. En el próximo vídeo vamos a destapar esos trucos poco conocidos que marcan la diferencia entre un coche que envejece bien y uno que empieza a fallar antes de tiempo. Si quieres adelantarte a las averías, no te lo pierdas.